Ya están conectados. Vamos a empezar esta nuestra clase. Hoy vamos a empezar la segunda parte de la materia, que es los pavimentos rígidos. Entonces ya hemos visto todo lo referente a pavimentos flexibles. Nos queda en la materia ver todo lo referente a pavimentos rígidos. Entonces vamos a empezar con la conceptualización del pavimento rígido. Hay muchas definiciones de pavimentos rígidos, sin embargo hemos buscado una definición que sea más apropiada a lo que realmente nosotros hacemos en el país. Con los pavimentos rígidos son estructuras destinadas a soportar las cargas del tráfico sobre pavimentos de carreteras. Difieren de los pavimentos flexibles porque poseen una resistencia considerable a la flexión y porque son afectados grandemente por los cambios de temperatura. Entonces, un pavimento rígido es una estructura que también está formada encima de un sistema multicapa que tiene las características de soportar la carga de tráfico, al igual como lo tenía el pavimento flexible. La diferencia es que acá en un pavimento rígido está orientado el dimensionamiento a que la losa de concreto hidráulico sea la que soporte la carga. Es decir, no estamos pensando que la carga del tráfico va a ser distribuida a las capas inferiores y por eso su dimensionamiento tiene que ser equitativo a todas las capas, como ocurre con el pavimento flexible. No, en el pavimento rígido, la losa de concreto hidráulico es la que asume toda la carga del tráfico y la que va a soportar esa carga. Las demás capas, si bien van a recibir también cargas, porque no se podría evitar el recibimiento de cargas por el cono de presiones, simplemente que van a ser mucho menores porque gran parte de las cargas se van a absorber en la losa de concreto. Entonces, esa es la característica principal de un pavimento rígido. Además, en el concepto renombran como algo importante que la losa de concreto hidráulico va a estar afectada grandemente por los cambios de temperatura. No es el único, también el pavimento flexible es afectado por los cambios de temperatura, pero en el caso del concreto hidráulico, desde su colocación y que endurecimiento del pavimento y después puesta en servicio y a través del tiempo, tiene efectos de contracción y dilatación en la losa de concreto hidráulico. Entonces, esa contracción y dilatación que se produce en forma permanente por los cambios de temperatura es renombrado en el concepto como algo muy importante, ¿no? Entonces, nos quedamos con esa definición y con que, de acuerdo al gráfico, la losa de concreto va a estar encima de la subbase y la subbase encima de la subrasante. Si somos concordantes con lo que acabo de decirles, ¿para qué sería necesario una capa subbase si todo el esfuerzo lo va a absorber la losa de concreto? Sería una pregunta lógica.
¿no? Podríamos hacer la losa de concreto sobre la subrasante y satisfacer los esfuerzos que se producen por el tráfico. Sin embargo, sí, desde el punto de vista ingenieril, sabemos que la losa de concreto hidráulico va a adquirir una dureza y una rigidez que no permite deformaciones, es rígida, y la subrasante, por lo general, es un material de alta deformación y alta plasticidad, o sea, por los márgenes que hemos dado a las especificaciones de la subrasante, puede ser hasta un suelo A6, A5, que son suelos que tienen alta plasticidad y siguen siendo subrasantes aceptadas. Pero por lo general, la subrasante es un suelo de características plásticas y es flexible. Entonces, colocar la losa sobre la subrasante generaría una deformación rápida de la subrasante y esa deformación podría generar un rompimiento de las losas porque no va a tener un sustento adecuado de las losas de concreto hidráulico rígido. Entonces, por ese motivo, y no por absorber carga, se coloca un material intermedio. Y a ese material intermedio, que podía ser capa base, material de capa base o subbase, por cuestiones económicas, se coloca la capa subbase. Hay también países que en vez de subbase colocan la base como una capa intermedia. Sin embargo, en nuestro país siempre colocamos la capa subbase porque es la que menos costo económico tiene. Entonces, y cumple la condición de recibir la carga de la losa, poder deformarse pero no significativamente, y evitar que los esfuerzos de la losa caigan directamente sobre la subrasante, sino que la subbase va a absorber algo de esos esfuerzos y va a pasar a la subrasante en forma minimizada a los esfuerzos. Entonces, eso garantiza la poca deformación que pueda tener la subrasante y garantiza que la losa se mantenga intacta. Por eso colocamos la capa subbase, no por fines estructurales, sino más bien por fines constructivos. ¿Cuáles son los esfuerzos en el pavimento rígido? Así como en el pavimento flexible, hay también esfuerzos que se manifiestan en el pavimento rígido de concreto hidráulico. Los más sobresalientes son los siguientes: los esfuerzos abrasivos causados por las llantas de los vehículos. Entonces, en el transcurso de la circulación del vehículo, la forma de circular de un vehículo hace que haya una presión en el área de contacto neumático-calzada y en ese contacto produzca un esfuerzo abrasivo, un esfuerzo que tiene que resistir el pavimento rígido. Entonces hay un esfuerzo abrasivo causado por las llantas. Cuanto mayor es la velocidad, a veces es menos el esfuerzo abrasivo, y cuanto menor es la velocidad, hay más esfuerzo abrasivo. Cuando hay un juego de llantas mayores, habrá más esfuerzo abrasivo. Cuando el peso del vehículo es más grande y más pesado, habrá mayor esfuerzo abrasivo.
Y cuando sea un vehículo más liviano, se minimizarán los esfuerzos abrasivos, pero siempre van a existir esfuerzos abrasivos causados por el contacto neumático calzado. Un segundo esfuerzo es el esfuerzo directo de compresión y cortamiento causado por las cargas de las ruedas. Entonces, las cargas de todo el vehículo están, hemos visto ya en Carreteras 1, que se van esas cargas del peso propio y la carga viva al eje y del eje van a las ruedas. Y se presenta en el contacto neumático calzado un esfuerzo de compresión. Y como está en movimiento, un esfuerzo en corte, ¿no? Dependiendo de los elementos de cohesión y fricción, se va a presentar un esfuerzo de corte. Entonces, las cargas que se distribuyen a las ruedas generan estos esfuerzos de compresión y corte que debe resistir el pavimento rígido. Un tercer esfuerzo es el esfuerzo de compresión y tensión que resulta de la deflexión de las losas bajo las cargas de las ruedas. Entonces, aunque no es significativo la deflexión de las losas, porque las losas son un elemento rígido, pero siempre va a haber una posibilidad de una cierta deflexión. Cuando está así, cuando está afuera. Una deflexión en las losas, mínima por supuesto, pero va a causar esa deflexión que generalmente se representa en algo que se ven en las losas, que es el alabeo. El alabeo es un producto de la deflexión y el elevamiento de las esquinas de las losas que por los cambios de temperatura se producen ante la presencia de la circulación vehicular. Ese es un tercer esfuerzo. Un cuarto esfuerzo es el esfuerzo de compresión y tensión causados por la expansión y contracción del concreto. El hormigón del pavimento rígido es como cualquier otro hormigón que tiene sus efectos físicos ante el cambio de temperatura. Y esos efectos físicos son la expansión y la contracción ante ese cambio de temperatura. Eso genera un esfuerzo en la losa y por lo tanto debe absorberse por ese conjunto de la losa y las demás capas. En algunos casos es crítico, podrían generar una fisuración o una rotura de las losas, pero en la mayoría de los casos el dimensionamiento está suficiente para resistir estos esfuerzos que se producen y mejor aún si está dimensionado el pavimento con puntas longitudinales y transversales que ayudan a la absorción de estos esfuerzos de compresión y tensión causados por la expansión y contracción del concreto. Y un último esfuerzo que es nombrado en la bibliografía es el esfuerzo de compresión y tensión debido a la combadura del pavimento por efectos de los cambios de temperatura. Lo que les hablaba ya en la deflexión, en las losas es común que ante el cambio de temperatura de frío a calor todos los días y a veces en extremos, o sea, extremo de temperatura inferior hacia extremo de temperatura superior,
genera un esfuerzo de compresión y tensión que se representa en el bombeo. Ese bombeo no es más que la combadura del pavimento en las esquinas y esa combadura ejerce unos esfuerzos de compresión y tensión que también deben ser salvados por la estructura. Entonces, esos son los esfuerzos más sobresalientes en el pavimento rígido, que cualquier dimensionamiento por cualquier método debe satisfacer esos esfuerzos. ¿Cuáles son los parámetros de diseño en el pavimento rígido? Al igual que en el pavimento flexible, hay parámetros que han intervenido en el dimensionamiento de un pavimento rígido. Dependerá mucho de los métodos, porque al igual que en el pavimento flexible, en el pavimento rígido también hay varios métodos estudiados hace muchos años, algunos normalizados en las normas de cada país y algunos, como en el nuestro, solamente hacemos referencia de un método que ya lo hemos visto en el pavimento flexible, que es el método ASTO, como normado por la Administradora Boliviana de Carreteras. Pero no es el único método y tampoco es el único que vamos a ver. Vamos a ver más métodos para el dimensionamiento del pavimento rígido. Entonces, los parámetros más importantes son el volumen, tipo y peso del tráfico actual y futuro. O sea, es referido al tráfico. Cuando hablamos de volumen es cantidad de tráfico. Es la cantidad del tráfico hemos visto que se manifiesta en tráfico promedio diario y tráfico promedio horario, que son los más representativos del volumen de tráfico. Entonces, ¿cuántos vehículos pasan por la carretera en un tiempo determinado de una hora o un día? Es el volumen. ¿Cuál es el tipo de vehículos que generan el tráfico para una carretera? Entonces, importa mucho el tipo de vehículos en liviano, mediano, pesado o en las características de los tipos de vehículos que están bajo la ley de cargas de cada país. En nuestro país también tenemos una ley de cargas y ahí establecen 11 tipos de vehículos y los 11 tipos de vehículos tienen un peso aproximado y limitante también que debemos tomarlo en cuenta para calcular la influencia del tráfico en el pavimento rígido, tanto actual como futuro, porque el pavimento rígido, igual que cualquier pavimento, está dimensionado para servir un periodo de vida útil. Entonces, ese periodo de vida útil del pavimento rígido es mayor que la vida útil de un pavimento flexible. Pavimento rígido en Bolivia normalmente dimensionamos con una vida útil de 30 años, de 25 a 30 años, normalmente de 30 años. Entonces, pensamos que un pavimento rígido sí va a durar los 30 años para los cuales es dimensionado. Entonces, nos interesa qué tráfico va a haber dentro de 30 años y si ese tráfico va a ser absorbido por la losa que vamos a colocar. Entonces, es parte del dimensionamiento saber también el tráfico actual y futuro que va a tener esa carretera. Un segundo parámetro importante
son las características de la subrasante. Ya lo hemos manifestado en los pavimentos flexibles, que parte del dimensionamiento importante es las características sobre lo cual se va a fundar el pavimento de una carretera. En este caso, sobre qué se va a fundar el pavimento rígido. Entonces, esas características de la subrasante son las características geotécnicas del material de la subrasante. Normalmente en nuestro país ese material de subrasante no es de calidades muy grandes, tiene CBRs hasta 10% como máximo, y son materiales que entran en la clasificación de la AESTO en la A6, A5, A4, que son los materiales más comunes en nuestras subdrasantes. Entonces, es un parámetro importante, porque dependerá de esa calidad de la subdrasante los espesores de la losa que tenga que tener el pavimento rígido. Un tercer parámetro importante en el dimensionamiento de pavimentos rígidos es el clima. Aunque no está en nuestras manos modificar el clima, pero sí lo tenemos que tomar en cuenta para el dimensionamiento. Cada vez más influyente en extremos, ¿no? En extremos de temperatura, tanto extremos inferiores como extremos superiores. Cuando hablamos de extremos superiores, estamos hablando de temperaturas debajo de 0 grados centígrados y que generan una fuerte contracción en el pavimento rígido, y temperaturas muy altas de arriba de 35 grados que llegan a 40, 45 grados, donde también hay un efecto muy importante en el pavimento rígido que debe ser tomado en cuenta. Quisiéramos que el clima sea agradable y no cambie y no genere estos cambios en el pavimento rígido, pero la realidad es que en cada sector donde se va a hacer una carretera podrán cambiar los extremos de la temperatura a los que están en esa zona, y tendremos que tomarles en cuenta para su dimensionamiento. Y finalmente, la resistencia y calidad del concreto a emplear. Como la parte principal estructural del pavimento rígido es la losa de concreto hidráulico, entonces importará mucho esa losa de concreto hidráulico en su resistencia y en la calidad de concreto que vamos a colocar. Entonces, habrán varias posibilidades de resistencia, ¿no? O sea, ya hemos visto en tecnología del hormigón que pueden haber resistencias de hormigón desde 160 grados, 180 grados, 210 grados o 210 kilos centímetro cuadrado, etcétera, hasta 300, 400 kilos centímetro cuadrado, que son altas resistencias del concreto hidráulico. En pavimentos rígidos, lo normal es hacer pavimentos con resistencias de 280 a 320 grados o a 320 kilos centímetro cuadrado. Esas resistencias más altas que la resistencia típica de estructuras
que es de 210 kilos centímetro cuadrado, es porque estamos considerando que el concreto de la losa va a ser la única que va a absorber el esfuerzo de la carga. Entonces tiene que ser suficiente en resistencia. Y la calidad tiene que ser concordante con esa resistencia. Entonces estamos hablando de hacer concretos hidráulicos con buenos materiales. ¿Y cuáles son los buenos materiales? Entonces, casi está desechado hacerlo con agregados naturales, sino la mayoría es utilizar los agregados triturados, porque tienen un mejor esqueleto mineral, y hacer con cementos, si es posible, más especiales. Normalmente el cemento común y corriente que utilizamos en todas las obras es el IP30. Para pavimentos nos gustaría, y en lo posible lo hemos hecho en pavimentos, colocar en el concreto hidráulico un cemento de IP40. En algunos proyectos, inclusive las fábricas han hecho especialmente para el proyecto de carretera un IP40 y nos han vendido solo en la época del proyecto de la carretera un IP40. Entonces es importante la calidad del concreto que vamos a emplear para garantizar una mayor durabilidad y en condiciones de circulación perfectas en el pavimento rígido. Entonces, estos parámetros, cualquiera sea el método que se va a utilizar para el dimensionamiento, tienen que ser contemplados como parámetros fundamentales en el dimensionamiento. Algunas particularidades de los pavimentos de acuerdo a su tipología. Hay pavimentos rígidos cuya losa es de concreto continuo. ¿Cuándo es un pavimento de losa de concreto continuo? Son cuando no tiene juntas, ¿no? Es decir, no está dimensionado por losas conjuntas longitudinales y losas transversales. Es decir, tenerlo el vaciado sin juntas en un vaciado continuo. No los hemos hecho muy pocos, casi nada en Bolivia, de pavimentos rígidos de losa de concreto continuo en carreteras. Pero sí se han hecho en muchos pavimentos urbanos. Santa Cruz tal vez es la que más ha utilizado en sus pavimentos urbanos rígidos la losa de concreto continuo. Es decir, hacen losa sin juntas, ¿no? Nosotros acá en la ciudad, los pavimentos rígidos urbanos que han visto, que era la calle Padilla, la terminal nueva, la subida a Los Pazales, donde más tenemos varios pavimentos rígidos urbanos. Todos han sido, la calle Junín, todos han sido hechos con un sistema de tipología de losas conjuntas, no de losa de concreto continuo. Entonces, no tenemos un caso de losa de concreto continuo aquí
Tarija, pero en Santa Cruz y en Cochabamba van a haber bastantes avenidas que tienen una losa de concreto continuo. ¿Cuál es la ventaja de la losa de concreto continuo? La facilidad de la construcción, ¿no? O sea, facilita porque solamente es colocar el hormigón, afinar su acabado y poner en servicio. ¿Cuál es la desventaja? Un concreto continuo, y por más que sea continuo, va a tener el trabajo de contracción y dilatación de la losa en forma permanente ante los cambios de temperatura. Por lo tanto, en ese cambio de contracción y dilatación, se van a producir unos esfuerzos que no van a estar absorbidos por la losa de concreto suficiente, porque no tiene juntas. Entonces se producen unas fisuraciones. Entonces, ya saben que se va a fisurar a ciertas longitudes del vaciado del concreto y son tomadas esas fisuras con algún material epóxico que se coloca y se cierra para cualquier eventualidad de ingreso de humedad, de agua superficial que corra por el pavimento, y con lo cual más o menos queda satisfecho el pavimento y puede durar un tiempo esperado. Por lo tanto, sí es posible, pero tiene sus desventajas, ¿no? Y tiene también sus ventajas. En este tipo de pavimentos, la resistencia del concreto es relativamente superior a los concretos utilizados en la construcción tradicional. Eso quiere decir que la resistencia que se utiliza en concreto continuo debería ser un poco más alta. Así, ¿no? En ellos, el concreto hidráulico simple carece de refuerzo, o sea, no hay refuerzo de las juntas, por lo cual los esfuerzos a flexión derivados de las cargas vivas y cargas muertas son asumidos exclusivamente por el concreto, que pueden tener mecanismos de transferencia de cargas en las juntas constructivas o no tenerlos. En este caso no hay esa transferencia de carga de losa a losa, sino todo es un conjunto que va a trabajar simultáneamente. Entonces, esta es una posibilidad, un tipo de losa que podemos colocar en las carreteras. El otro tipo, que es el que más usamos, es la losa de concreto con pasadores y pasajuntas. Es decir, hay un dimensionamiento de las losas de concreto de manera que hay una junta longitudinal que es a la mitad de la plataforma del pavimento y hay juntas transversales. Cada cierto tramo hay una junta transversal que une una losa con otra en forma longitudinal. Entonces, estas juntas transversales y longitudinales ayudan a absorber primero los esfuerzos que se producen por contracción y dilatación. Entonces, con las juntas, ahí va a llegar los esfuerzos y se van a perder. Entonces, no va a generar mayor esfuerzo y mayor solicitación en el resto de las losas, ¿no? Al haber las juntas.
La otra ventaja es que en esas juntas se colocan elementos de acero. Es decir, son las vallas pasajuntas en las transversales y las vallas de amarre en las longitudinales o pasadores. Entonces a estos se llaman pasadores y a estos se llaman pasajuntas. Son los pasadores y pasajuntas, que son elementos de acero, están colocados a lo largo de la junta longitudinal y a lo largo de las juntas transversales. ¿Para qué sirven estas juntas? Ayudan a absorber los esfuerzos y además sirven para relacionar losa con losa y generar una transferencia de carga entre losa y losa. Entonces, este tipo de pavimentos son los más utilizados en nuestro país por su mejor rendimiento y durabilidad a través de su vida útil. Tiene la característica fundamental de llevar juntas longitudinales y transversales y a través de ellas una transferencia de carga. Bueno, este es el tipo de losas de pavimento rígido que hemos hecho prácticamente en el 100% de nuestras carreteras pavimentadas con concreto hidráulico. Acá en el departamento tenemos la carretera Tarija-Potosí, que es de pavimento rígido. Tenemos una carretera que es de Caraparí a Campo Pajoso, también un pavimento rígido. Creo que no tenemos más pavimentos rígidos, siempre tiene una mayor tendencia el pavimento flexible en nuestro departamento. Pero sí hemos visto por conveniente y hemos sugerido y hemos participado en muchos de ellos en hacer pavimentos urbanos de pavimento rígido. Entonces ahí está Entre Ríos, está Caraparí, está Villamontes, está parte de Yacuiba, que tienen bastante pavimentos rígidos, en algunas completamente pavimentos rígidos. La sugerencia que en algún momento la hicimos de parte de la universidad a la Cámara de Construcción y a la Sociedad de Ingenieros y a las entidades de alcaldías y gobernación del departamento, era que por las características que tiene el pavimento rígido, inicialmente puede costar, es una mayor inversión, no tan significativa, pero es mayor la inversión, pero la durabilidad en el tiempo de vida útil es mayor y el mantenimiento del pavimento rígido es menor. Entonces, como nuestras organizaciones de administración como los SEDECAS y las alcaldías no están muy bien preparadas económicamente y con equipo necesario para los mantenimientos, entonces convenía el pavimento rígido como una buena alternativa. En el caso de los urbanos, mucho más. Los municipios a veces no tienen equipo disponible para mantenimiento. Verán que en nuestra ciudad es poco el mantenimiento, pese a ser flexible, pero a los pocos rígidos que hay en la ciudad, no les van a ver
que hagan mantenimiento, toma de fisuras, hemos visto a la calle Padilla hasta que lo han recapado. Hemos visto en las últimas condiciones de un pavimento rígido, ¿no? O sea, fisurada completamente, en realidad no solo fisurada, rota, con roturas ya transversales y longitudinales, con hundimientos entre losa y losa, con muchos deterioros, ¿no? Pero seguía sirviendo la calle para la circulación. Entonces, en ese aspecto, el pavimento rígido considera más noble ante la presencia del mantenimiento, del no mantenimiento, es más noble. Entonces, eso es una ventaja muy importante para los municipios, porque muchos municipios no tienen ni presupuesto ni equipo de mantenimiento. Y en el caso de las carreteras, es una ventaja para la administradora boliviana de carreteras tener carreteras que tengan poco mantenimiento, porque no disponemos de un alto presupuesto para mantenimiento, y entonces en los pavimentos rígidos esa es una ventaja. Obviamente, si nos pasa como nos pasó en el tramo Tarija-Potosí, que tuvimos un defecto no común en los pavimentos rígidos, que generó una fisura completa prácticamente desde Tarija a Potosí en las losas, partiéndolas, que no es común que ocurra eso. Tuvo sus argumentaciones del por qué ocurrió, pero creemos que fueron fallas constructivas las que generaron eso. Porque hay otras carreteras, como el caso en nuestro departamento de Caraparí, Campo Pajoso, que es a nivel nacional considerado uno de los mejores pavimentos rígidos realizados. Y si se van a fijar, ahora que ya debe tener cerca a sus 20 años o 25 años de pavimento, que ya debe estar llegando a su vida útil, tiene muy pocas fisuras, muy pocas fisuras. O sea, se mantiene en muy buenas condiciones y sin mantenimiento. Hay muy poco mantenimiento porque las condiciones de esta carretera son todavía no están definidas si van a ser de la red fundamental o la red departamental. Se hizo con recursos de la departamental, pero es una red fundamental de la carretera de Tarija y Acuima, ¿no? Bueno, entonces este es el tipo de pavimento que más hacemos y más beneficios ha dado. Hay otros tipos, el de la losa de concreto con malla de alambre. A nivel de carreteras no lo hemos hecho, no tenemos un ejemplo de carretera con tipo de losa de concreto con malla de alambre, pero sí se ha utilizado en algunos estacionamientos particulares, como los de las gasolineras, donde se vende combustible. Ahí algunos pavimentos rígidos son con malla de alambre. Algunos estacionamientos de fábricas
Se han hecho también con losas de concreto con malla de alambre. Pero en carreteras no hemos usado. Es un buen uso. Este tipo de pavimentos son los menos utilizados en nuestro país. Su rendimiento a cargas altas no es muy buena, pero además de un costo adicional que tiene la malla electrosoldada. Sin embargo, produce que los esfuerzos estén controlados en todas las direcciones dentro de la losa. Entonces, tiene sus beneficios, tiene una mejor durabilidad, una menor fisuración y la mayor capacidad de carga para resistir en el pavimento. Simplemente que es más costoso porque la malla de alambre tiene un costo y eso entraría en todos los metros cuadrados del pavimento. Entonces, hay unas mallas especialmente diseñadas para pavimento que se las coloca electrosoldadas. Ahí, como ven en la gráfica, son rollos de mallas de alambre que se coloca en el pavimento y se las suelda de una forma para que estén entre 1/3 y 1/2 del espesor de la losa, ¿no? Entonces, esa es una otra posibilidad de tipo de pavimentos rígidos que se pueden hacer. Y finalmente tenemos la losa de concreto armado. Es decir, las losas armadas las conocemos por estructuras cuando estamos haciendo una edificación y tenemos una losa de entrepiso y esa es una losa armada con acero estructural. Eso no es común en los pavimentos porque si bien va a trabajar mejor en todos los sentidos el acero estructural y va a absorber todas las cargas que se presenten, todos los esfuerzos, pero el pavimento se va a romper cuando se rompa el hormigón. Entonces, el colocar una armadura de acero no va a hacer que el hormigón trabaje mejor o solo el hormigón trabaje mejor. No, el hormigón va a trabajar hasta sus límites y pasados los límites de carga, de esfuerzo, se van a romper. Entonces, aunque tenga el acero. Entonces, si desde las ecuaciones igualamos las ecuaciones de los dos materiales en la resistencia, vamos a darnos cuenta que el esfuerzo del acero solo va a ser limitado hasta donde alcance el hormigón. Entonces, por ese motivo, muchos de los países sudamericanos y centroamericanos no hacemos este tipo de pavimentos de losa de concreto armado, ¿no? Pero en parte de Estados Unidos y de Europa, sobre todo en las autopistas, hay el criterio de hacer losas de concreto armado y garantizar la calidad de la losa y la absorción de esfuerzos en todo sentido. Entonces, se hacen en Estados Unidos y en Europa, se hacen losas de concreto armado. Alguna vez en algún evento internacional consultamos a la gente de la Comisión Europea por qué lo manifiestan en sus normativas, sabiendo que
que no es lo más aconsejable desde el punto de vista económico, la respuesta fue sencilla de decir que Europa y Estados Unidos tienen la capacidad económica para hacer sus losas armadas y sí están conscientes de que solo van a servir hasta que el límite del hormigón, pero están dentro de su calidad de losa, están más conformes con este tipo de losas en autopistas. Entonces, prácticamente es una decisión ingenieril y económica que lo han tomado en esas normativas. En la nuestra no hay un pavimento de losa armada, como ejemplo en alguna de nuestras carreteras en el país. No hemos hecho. Tal vez algún pavimento rígido muy particular de menor superficie, como en una gasolinera, por ejemplo, en Santa Cruz, creo que se han hecho 2 con losas de concreto armado, para darle mayor garantía a ese sector, ¿no? Pero en carreteras no es lo más aconsejable, pero podría hacerse. Lo hacen en otros países y no tienen mayor problema. ¿Cuesta más? Claro que cuesta más, porque imagínense todo el costo del acero que estamos viendo en la gráfica, del acero que tiene que intervenir en el pavimento, ¿no? Eso prácticamente son parrillas de armadura que tendrían que hacerse a lo largo de los kilómetros. Entonces, esta es un cuarto tipo de losa de pavimento rígido que se podría hacer, pero que no lo hacemos en el país y que no lo recomendamos porque creemos que es una inversión económica demasiado alta para no grandes beneficios, ¿no? Y por último, la tecnología ha avanzado. Ahora aparecen losas de concreto prefabricado. Es decir, hay fábricas de losas para pavimento que directamente son llevadas ya como piezas para armar el pavimento. Entonces no se hace un vaciado del hormigón in situ sobre plataforma, sino se van colocando estas piezas, así como se ve en la gráfica. En la izquierda se ve cómo están acopiadas estas losas y en la otra gráfica se ve ya puestas en plataforma. La ventaja de hacer esta tipología es que el trabajo de realizar el pavimento puede ser mucho más corto, pues no tenemos ni siquiera que esperar que haya un fraguado de los 28 días del hormigón, porque ya las piezas están prefabricadas y es colocarlas y una vez terminada la colocación puede abrirse al servicio del tráfico. Entonces, en nuestro país no lo hemos hecho ni una vez todavía un pavimento en concreto prefabricado para una carretera. Es más costosa porque la pieza de la losa de concreto prefabricado es mucho más cara. Sí tiene acero y tiene los elementos para formar las juntas y unirse losa a losa, ¿no? Entonces, es una de nuestras posibilidades. Este tipo de pavimentos, aunque son los menos utilizados en nuestros países, debido a la falta de fábricas de estos elementos, por un costo mayor,
Sin embargo, en países desarrollados es una alternativa utilizada para mejorar el rendimiento de construcción. Ya decía, si está apuntada la ventaja mayor, es el rendimiento en hacer la construcción del pavimento. Entonces, esos son los tipos de losas que podríamos tener en pavimentos rígidos. ¿Cómo se dimensionan los pavimentos rígidos? El dimensionamiento de los pavimentos rígidos es la determinación de espesores de la losa de hormigón a partir de una serie de parámetros definidos por cada método de diseño, existiendo varios métodos con diferentes criterios. Entonces, al igual como hemos visto en pavimentos flexibles, que hay diferentes criterios para los métodos de dimensionamiento, lo mismo pasa en los pavimentos rígidos. Un grupo de métodos son los métodos empíricos, al cual corresponde el más sobresaliente es el método ASTO. Y el más actualizado del método ASTO, que ha ido cambiando a través de los años, es el ASTO 93. Ese método empírico del ASTO 93 es el que está normado en nuestro país. Bajo esa norma, dimensionamos los pavimentos rígidos en carreteras para nuestro país. Es un método empírico que está basado en las características del material y en las características del tráfico. Entonces, como eso obedece a un empirismo, la parte de materiales, entonces, por eso se considera un método empírico. No es el más antiguo. Han habido métodos mecanicistas que han estado basados en la mecánica de un pavimento, en la relación esfuerzo-deformación de un pavimento, y a partir de eso, de esa consideración mecánica, hay también su precursor, que ha sido Westergaard, y algunos investigadores que le han seguido y han hecho sus modificaciones al método Westergaard, como son el método de Piquet y el método de Kelly, que son métodos basados en la relación esfuerzo-deformación. Un concepto mecánico más conocido por los ingenieros civiles en todos los elementos estructurales. Entonces, es un método basado en ello. No ha sido tal vez más antiguo, pero no ha encontrado una permanencia en el dimensionamiento y construcción de pavimentos rígidos, porque eran más conservadores en el espesor. Para cumplir la relación esfuerzo-deformación, requerían espesores de losa mucho más grandes. Entonces, el método empírico que ha optimizado ese espesor en la losa se ha vuelto más vigente, ¿no? Y la solicitud también de parámetros más fáciles de obtener. Entonces, los métodos mecanicistas han ido perdiendo un poco espacio, y además también la dificultad del dimensionamiento, porque había que
utilizar sistemas de ecuaciones o ecuaciones diferenciales o elementos finitos para el dimensionamiento que complicaban un poco en tiempo y en calidad de diseño a los mecanicistas. De todas maneras, nosotros vamos a ver al método Westergaard, al método de Piquet y al método de Kelly como procedimientos que se pueden hacer. Sí, y hay las fórmulas, hay los procedimientos para dimensionar a la losa. Desde el año 2008 en realidad, pero concretado el 2015, han estado, sobre todo en los Estados Unidos y también algo en Europa, buscando un otro método mixto que es empírico-mecanicista. Es decir, tomar algunas consideraciones de lo empírico, de los materiales, el clima, el tráfico, pero considerar la relación esfuerzo de formación orientado al desempeño de la losa de concreto hidráulico en el pavimento. Uno de los más grandes proyectos a nivel mundial ha sido el proyecto realizado en Estados Unidos por la ASTO y por la Sharp, cuya orientación ha sido para hacer otro método de dimensionamiento de pavimentos. Y en el 2015 han concretado este método de dimensionamiento, que es el empírico mecanicista, que actualmente está validado y está normado en los Estados Unidos y no todavía normado en ninguno de los países sudamericanos, pese a que la ASTO siempre ha tenido la tendencia de entregarnos el método para que lo usemos en nuestros países. En este método hay la dificultad de que han entrado parámetros de medición en tiempo real. Dos son los parámetros que han entrado en tiempo real para el método empírico mecanicista, que es el tráfico y el clima. Con respecto al tráfico, el método empírico mecanicista quiere saber en el momento del diseño, si en este momento estuviera haciendo el diseño de una carretera, necesito saber cuánto es el tráfico promedio diario y con ese proyectar los ejes equivalentes que va a necesitar el pavimento rígido bajo este método empírico mecanicista. Entonces, esa es nuestra dificultad. Si queremos saber en este momento cuántos vehículos están circulando en el camino de Tarija a Patcaya, nadie en este momento me puede dar el dato de cuántos vehículos están circulando por hora o por día en esa carretera, en tiempo real, en este momento. Entonces, esa es una dificultad que no la vamos a poder salvar rápidamente, ¿no? Porque para eso hay que tener toda una estructura montada en todas las carreteras, de tal manera que nos esté dando información permanente. No hay todavía, está en marcha algo que está haciendo Vías Bolivia para obtener información computarizada de
los pasos de vehículos y los pesos en algunos centros de peaje. Entonces, tenemos la dificultad y no tenemos el dato para incorporar al método. Y el otro problema es la climatología, es decir, saber cuánto es la precipitación en este momento para un proyecto de una carretera, cuál es el máximo, el mínimo, el medio, para, por decir, seguir hablando del ejemplo de Tarija-Patcaya, cuánto es en este momento la temperatura máxima, mínima, media, que podemos tener en esa zona. Estamos más cerca en eso porque sí hay proyecciones que hace la CENAMI, y tenemos proyecciones de si mañana va a ser sol, si mañana va a ser cierta temperatura, cuál va a ser su máxima. Son proyecciones, pero estamos más cerca de esos datos que los de tráfico, ¿no? Que también los necesita en tiempo real el método AISTO. Entonces, ¿qué hace el método AISTO 2015? Entra al método, que es al programa, y en uno de los puntos pide parámetros y pide el clima del lugar del proyecto y el tráfico. Y entonces entra a un estado de los Estados Unidos, por decir a Miami, y en Miami nos da los máximos, los mínimos, los medios de precipitación y temperatura, y nos da el tráfico actual en el tramo, digamos, de Miami a Orlando, ¿no? Y con eso se diseña el pavimento. Entonces, ese problema de parámetros todavía no está solucionado en América del Sur y América Central, y por eso no están todavía en nuestras normas, pero todos estamos trabajando en que en algún momento sí se tenga que utilizar el método AISTO 2015. En nuestro país, a nivel académico, yo he tenido la oportunidad de tutorear a 2 o en realidad a 4 estudiantes ya que han hecho sus proyectos de grado con la AISTO 2015, ¿no? Salvando los problemas del tráfico y de climatología, pero dando a conocer la metodología del método empírico mecanicista. No sabemos cuántos años más pasarán, pero lo probable es que en algún momento tengamos que entrar al dimensionamiento del pavimento por el método empírico mecanicista. Y finalmente la tecnología también de la informática en los programas ha entrado en los métodos mecanicistas. Estos métodos mecanicistas donde hay que resolver ecuaciones y sistemas de ecuaciones para la resolución del pavimento estaban basados en los métodos racionales. Pero como estos métodos matemáticos han sido llevados a la informática, entonces se ha facilitado y sí pueden resolverse y pueden disminuir el tiempo de resolución. Entonces ahí aparece un ejemplo, es el KEMPAV, que es un software para el dimensionamiento de pavimentos con métodos racionales o métodos mecanicistas. Entonces también hay ese tipo de métodos. Entonces hay varios tipos de métodos, vamos a estudiar algunos de ellos para que sepan su metodología.
pero repetimos, el que está normado y el que debemos utilizar en la práctica ya como profesionales es el método, por el momento, el ASTO 93 para el pavimento rígido. Entonces, nos corresponde ver estos métodos, ¿no? Lo vamos a empezar a ver desde la siguiente clase, a todos los métodos en detalle para el dimensionamiento de los pavimentos rígidos. Hasta aquí vamos a avanzar hoy y ya en las siguientes clases está previsto que en 4 o 5 clases terminemos todo lo de pavimentos rígidos, todo lo de dimensionamiento, la construcción de los pavimentos rígidos, las juntas de pavimentos rígidos y todos los elementos que nos interesan para que estén preparados ustedes para el diseño de cualquier pavimento rígido. Ese es el interés que tiene la materia. Les dejo abierto para cualquier consulta o pregunta para aclararles algo que no haya estado claro en la explicación. Dije, buen día. Una pregunta. En este uso de pavimento rígido en las losas, bueno, en este tipo de carreteras, es donde se utiliza esa fibra de esas fibras de vidrio. Sí, normalmente se ha investigado sobre la utilización de aditivos en general en pavimentos. En algún momento vamos a hablar de esos aditivos, pero entre ellos las fibras plásticas y las fibras metálicas son una alternativa. Para losas de concreto continuo han sido ideales estas fibras porque ha permitido un enmallado interno de la losa que evita la fisuración con estas fibras. Entonces, en Santa Cruz, por ejemplo, es común que el hormigón del pavimento, las que vacían sin juntas, las hagan con fibras. Entonces, hay fibras plásticas y hay fibras metálicas también. Macaferri, que es un fabricante de productos para la ingeniería, lo conocemos más por los gaviones, pero ellos también producen estas fibras, tanto plásticas como metálicas. Obviamente que estas fibras aumentan el costo. Por eso no es común tampoco que en nuestras carreteras las hagamos con fibras, porque significa un costo adicional. Y en este momento, o en varios momentos, es una competencia entre el rígido y el flexible. Es una competencia a nivel mundial que en todos los países pasa que quisieran los de la orientación del flexible, quisieran que se haga más flexible, los de rígido más rígido, ¿no? Los dos son buenos pavimentos, pero tienen sus ventajas y sus desventajas, tanto técnicas como económicas. Entonces, en el momento de la inversión, quererlo hacer más caro a cualquiera de los pavimentos es una desventaja en un país, ¿no? Entonces, por ejemplo, en asfaltos, nosotros en Bolivia tenemos la desventaja de que tenemos que comprar el asfalto. Y comprar el asfalto es más caro, porque no es nuestro, ¿no?
y al precio que venda la Argentina, Brasil o Colombia, cualquier país de donde podamos traer, nos va a resultar caro porque hay un transporte, hay todos otros costos adicionales. Nos resultaría más barato producir asfalto nosotros y hacer con nuestro propio asfalto. Pero ya les expliqué en algún momento que hemos intentado hacerlo, pero por las características del petróleo que tenemos en nuestro país, no ha resultado conveniente ese asfalto y por eso no lo hacemos. Y Entonces sí es entonces, posible utilizar fibras, ¿no? y entonces, en resumen, lo que hace la fibra es evitar las La fisuras fisuración, por la contracción. sí. O Ah, sea, ok. porque se forma un enmallado imaginario por el momento, pero si hacemos tomografías, y hemos hecho algunos proyectos de grado tomografías de cómo queda en el interior del concreto hidráulico las fibras, y si van formando un entremallado que es como una telaraña ahí adentro que permite un trabajo mejor de la losa. Y está comprobado por investigaciones que sí conviene. No utilizamos comúnmente, pero en algunos proyectos, el último que he visto que lo han utilizado las fibras plásticas ha sido no sé si ustedes ya han visto el pavimento rígido que se ha hecho al ir a Yacuiba, se ha hecho en Palos Blancos, la calle principal de Palos Blancos no se ha hecho flexible. Han querido la gente de Palos Blancos que se haga rígido. Entonces ese pavimento rígido, que es parte de la carretera, aunque no se puede entrar y salir a la continuación hacia Caraparí o no, pero es un pavimento que se ha hecho con fibras, pero también se ha hecho con juntas. Entonces, ahí se ha mejorado el concreto hidráulico, pero no se ha dejado de lado de hacer las juntas longitudinales y transversales. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces con eso terminamos esta clase. Nos volvemos a conectar a la siguiente clase y vamos a seguir avanzando hasta concluir lo de pavimento rígido, de tal manera que para su proyecto ya puedan también dimensionar el pavimento rígido. Hasta luego a todos.